A todas y todos los presentes, a quienes nos siguen de manera virtual. Bueno, es un honor para mí darles la bienvenida a este evento paralelo en el marco de la cuarta conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Nos convoca hoy un desafío fundamental para el Estado de Derecho en nuestra región, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Analizado desde la perspectiva técnica y estratégica desde los ministerios públicos fiscales de Latinoamérica. En una región caracterizada por su inmensa biodiversidad, pero también por la complejidad de sus asuntos ambientales, el rol de los ministerios públicos fiscales es clave para transformar los principios del acuerdo en realidades tangibles para la ciudadanía. El objetivo del presente encuentro es compartir experiencias, desafíos procesales y buenas prácticas en la persecución del delito ambiental y en la defensa de los derechos humanos y de los bienes colectivos ambientales. Buscamos hoy fortalecer los canales de cooperación para que la tutela judicial efectiva no sea una aspiración, sino una garantía operativa en todo el territorio latinoamericano. Para profundizar en estos desafíos y en los avances del acceso a la justicia ambiental, contamos hoy con un panel de excelencia, integrado por los arquitectos y ejecutores de las políticas de persecución penal y protección ambiental en nuestra región. Nos van a acompañar, a quienes presentaré oportunamente previo a cada una de sus alocuciones, el doctor Jorge Alberto Barraguirre, de Argentina, el doctor Juan Sebastián Lloret, también de Argentina, la doctora Ángeli del Pilar Mayó Pérez, de Colombia, el doctor Luciano Lubet, de Brasil, y el doctor Marcelo Cousillas, de Uruguay, y presidente de esta COP. Las reglas, brevemente, para la fluidez de esta conversación, es que cada expositor va a contar con aproximadamente 15 minutos para una intervención inicial. En este sentido, les rogamos desde la organización que sean puntuales y que respeten este tiempo para que luego podamos abrir a un bloque de preguntas y respuestas y así fomentar el intercambio con el público aquí presente. Sin mucho más para añadir, voy a darle lugar al primer orador de la mañana, al doctor Jorge Alberto Barraguirre. Jorge es presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, la RAFA. Es además Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, provincia de la República Argentina. Es un jurista de vasta trayectoria. Fue fiscal de Estado de su provincia y director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina. Es un referente en la transición hacia sistemas acusatorios y en la articulación de ministerios públicos para la protección de bienes colectivos y derechos ambientales. Jorge, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Juli, por la presentación. Buenos días. Es un honor dar inicio a este evento paralelo oficial en el marco de la cuarta conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Hoy estoy aquí en representación de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, acompañado de mis colegas y amigos de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos Ambientales, de la Asociación Brasilera de Ministerios Públicos Ambientales y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y del propio presidente de la conferencia de partes, el doctor Marcelo Cousillas. Un agradecimiento especial para quienes nos han acompañado a lo largo de toda esta ruta, la doctora Larisa Neumann, y también a una especie de mentores que hemos tenido los amigos brasileños Luciano Lubet, Silvia Capelli y Cristina Racia Montenegro. Su presencia en este evento no es casual, sino más bien un reflejo de la cooperación, el trabajo articulado y las alianzas que promueve el Acuerdo de Escazú en su artículo 11 en pos de su efectiva implementación y la defensa del ambiente. Sabemos que en la actualidad atravesamos una crisis global trazada por severas problemáticas y conflictos socioambientales y climáticos. Sin embargo, sabemos también que no es solo un problema ecológico o circunscripto a los sistemas naturales, sino fundamentalmente una problemática de derechos humanos, tal y como sostuvo recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 3225. En este contexto, la región de Latinoamérica y el Caribe enfrenta considerables desafíos para la protección del ambiente y los derechos fundamentales,
tanto sustanciales como procedimentales, como lo es el acceso a la justicia. Patrones extractivos, ecosistemas hipervulnerables al cambio climático, políticas regresivas que conllevan un debilitamiento de los dispositivos institucionales y legales protectorios, y un creciente aumento de la persecución a defensores ambientales son algunos de los fenómenos que de distintas dimensiones configuran un escenario complejo para la defensa del ambiente en toda la región y al cual los ministerios públicos no somos ajenos. Ahora bien, en las últimas décadas, tal vez en Brasil ya desde los 80 y en Argentina después de la reforma constitucional del 94, fuimos testigos de un fuerte proceso de fortalecimiento institucional. Asistimos a una realidad en la que los ministerios públicos dejamos de ser meros custodios formales de la ley, meros custo legis, para convertirnos en actores con capacidad autónoma y con robustas herramientas propias para promover y garantizar el acceso a la justicia ambiental. En este contexto, hoy nos permite, o es este contexto el que hoy nos permite adoptar estrategias para eliminar o cuanto menos mitigar barreras económicas, técnicas, simbólicas y las asimetrías de poder tan propias del conflicto ambiental. Este marco obviamente nos exige también llevar adelante procesos de autoevaluación. Por ejemplo, existe aún una fuerte cultura institucional, por lo menos en nuestro país, que asocia a los ministerios públicos a la específica y exclusiva tarea de persecución y acusación en materia penal. Esto puede constituir una barrera, incluso desde la propia percepción de quienes integramos estas instituciones, pues impide asumir con convicción el rol que constitucionalmente nos es asignado como garantes y protectores del interés general, cuyo máximo reflejo es el ambiente en tanto derecho colectivo. En tal sentido, uno de los desafíos de quienes integramos los ministerios públicos es internalizar el rol y la misión que institucionalmente nos compete y perfilarnos como puentes y garantes desde un rol proactivo. El Acuerdo de Escazú es un instrumento fundamental a la hora de emprender esta tarea e interviene con una fuerza normativa ineludible. Un ejemplo de ello lo constituye el elenco de acciones que los estados deben emprender para garantizar el acceso a la justicia ambiental, según el artículo 8. La legitimación activa amplia, la inversión de la carga de la prueba, la posibilidad de requerir medidas cautelares de naturaleza precautoria, preventiva e incluso de recomposición anticipada, mecanismos de reparación, de satisfacción e imposición de garantías de no repetición, son todos estos dispositivos plenamente operativos y cuya implementación y aplicación podemos e incluso debemos exigir en el marco de nuestra actuación. Sobre la base de estas herramientas, resulta imperativo emprender procesos y ajustes tanto internos como externos, tendientes a promover y traccionar la actuación del sistema de justicia en pos de la protección ambiental. Claro que ello no debe circunscribirse tan solo al ejercicio e intervención en procesos judiciales concretos. Actuar como puente para el acceso a la justicia ambiental desde los ministerios públicos implica, además, llevar adelante acciones vinculadas a la intervención activa en instancias de participación democrática y educación ambiental, procurar y exigir la participación en foros regionales e internacionales como este, integrados a los sistemas de protección de derechos humanos, reajustar políticas internas tendientes a la implementación de dispositivos para asegurar el tránsito por el sistema judicial de una manera rápida y segura, y propiciar la integración de los ministerios públicos como defensores ambientales institucionales en foros internacionales y como actores de relevancia para el diseño e implementación de estrategias
tanto nacionales como internacionales, entre otras. Estas estrategias no resultan antojadizas, son mandatos que el propio acuerdo impone a los estados parte, pues es su obligación promover la participación de actores en foros y negociaciones internacionales y nacionales en materia ambiental, como lo prevé el artículo 7.12. Alentar el establecimiento de alianzas interestatales con instituciones de la región para su implementación, tal como surge del artículo 11, en especial del 11.4. Y dotar, tal vez una de las cuestiones más fundamentales, dotar a las instituciones y organismos competentes de la infraestructura adecuada conforme el artículo 10, en especial el 10.2b y 10.2c. Como para finalizar y dar el espacio a quienes integran el panel, solo quiero mencionar como experiencia virtuosa en la República Argentina el trabajo mancomunado que venimos realizando en los ministerios públicos a partir de la creación de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales. La red nuclea a fiscales penales y extrapenales de las diferentes provincias y jurisdicciones, incluso la federal, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades y estrategias bajo la misión que nuestros ministerios públicos comparten. A partir de su creación, hemos emprendido un camino de fortalecimiento que ya comienza a mostrar sus frutos. La percepción común de ser defensores ambientales institucionales es la que auspició el desarrollo de estas experiencias pioneras en la República Argentina para el abordaje del conflicto socioambiental. En este sentido, hemos sido testigos cómo en este tiempo la aparición de casos paradigmáticos e hitos de nuestra historia judicial a partir de, por ejemplo, medidas cautelares ambientales, acciones preventivas, acciones de amparo ambiental, impulsadas por los propios ministerios públicos, como así también procesos ejemplares de investigación y sanción por delitos en contra de la fauna, la flora y los ecosistemas, y hasta la intervención en procesos legislativos de incidencia nacional, como el reciente debate en la modificación de la ley de glaciares. En resumidas cuentas, creemos que las fiscalías deben ser un puerto seguro desde el cual partir y que debemos incluso ocupar un lugar muy especial hasta en la arquitectura del tratado. Esta oportunidad nos permite o nos permitirá identificar, a partir de las diferentes experiencias que mis colegas expondrán, las oportunidades de fortalecimiento con las que hoy contamos para impulsar prácticas que aseguren que cualquier persona, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, encuentren en nuestras fiscalías un promotor institucional de justicia ambiental y climática. Y en recuerdo de don Antonio Berger. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Un excelente inicio para esta jornada. Creo que voy a rescatar de tus palabras la importancia del Ministerio Público como defensor de los derechos ambientales, porque este rol institucional que también está previsto en el Acuerdo de Escazú, cuando habla de la necesidad de que los estados parte cuenten con organismos especializados en derecho ambiental para defender estos derechos de acceso y defender los derechos humanos ambientales. Es por eso que entiendo que tus palabras son muy, muy atinadas y que son un excelente inicio para esta conferencia. En segundo lugar, vamos a dar paso a la disertación del doctor Juan Sebastián Lloret. Juan Sebastián es secretario de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales, es relator especializado en ambiente e intereses difusos de la Procuración General del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, también de la República Argentina. Sebastián se destaca como consultor experto para organismos internacionales,
como el PNUMA y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA. Es experto en litigación ambiental, profesor titular y un prolífico autor y doctrinario especializado en acceso a la justicia ambiental en la región. Sebastián, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, Jorge. La verdad que hay tantos amigos, lo veo a Luciano, Angeli. Es un placer realmente estar con todos ustedes aquí. Hay una cosa que es más fuerte que meramente conocernos y trabajar juntos. Hay esa cosa fuerte, ¿no? De compartir experiencias. Hay casi una cuestión espiritual que nos une a todos los fiscales que trabajamos en la región y que hace mucho tiempo venimos haciendo esfuerzos para mejorar esto que la naturaleza nos ha dado, que es una región bellísima, exuberante e increíble. Voy a compartir una pequeña presentación para que me acompañe y facilite a los oyentes. Si me confirman que estamos. ¿Juli? Ahí se ve correctamente, sí. Perfecto, listo. Bueno, voy a ir rápidamente a lo propio. La idea que quiero proponer es por qué los ministerios públicos fiscales y qué rol tienen los ministerios públicos fiscales de Latinoamérica en la aplicación de Escazú y en razón de que mis compañeros van a centralizarse en cuestiones del rol del Ministerio Fiscal en asuntos estrictamente ambientales y en asuntos estrictamente de daño ambiental, yo voy a ir un poquito más por la idea de qué hacemos los ministerios públicos fiscales respecto al artículo 9 del Acuerdo de Escazú, es decir, qué hacemos frente a la protección de víctimas. Y la víctima ambiental es una víctima, si se quiere, un tanto más compleja, la concepción es un tanto más multifocal o que tiene un ámbito mucho más extendido de lo que es una víctima en las que tradicionalmente trabajamos los fiscales penales en asuntos estrictamente penales. Y esto tiene que ver porque esta condición de víctima tiene múltiples facetas, como decía hace un momento, en función de que, como dice la Corte Interamericana, la cuestión ambiental, el asunto ambiental, el conflicto ambiental, la conflictiva ambiental, es atinente no solamente a cuestiones individuales o personales de los ciudadanos, sino también tiene que ver con los pueblos, con las comunidades. Y esta idea de que hay un haz de derechos humanos que se realizan a través del ambiente y que tienen que ver esencialmente con la calidad de vida, con las relaciones socioafectivas, con las cuestiones de salud pública, con las cuestiones del desarrollo, de la economía, del trabajo. Son tantas las cuestiones que están vinculadas a todo esto que aquellos elementos o dimensiones que pueden ser afectadas en personas a través del ambiente son enormes. Y en esta idea, como dice la Corte Interamericana, hay una interdependencia entre la protección del ambiente y la realización de los diferentes derechos humanos que a esto están asociados, y por lo tanto, esto quiero dejarlo indicado, la víctima va a tener un rol muchísimo más amplio. Asociamos, como dice la resolución de 2022 de Naciones Unidas, de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, asociamos tanto al derecho humano al ambiente cuestiones de derechos sustantivos como, y ahí está en la pantalla, clima seguro, aire limpio, ecosistemas saludables y biodiversidad, agua potable, salubre y suficiente, alimentos saludables y sostenibles, ambientes no tóxicos, como también a cuestiones propias del desarrollo de los pueblos y del acceso a justicia. El acceso a la información, la participación pública y la efectividad de las garantías judiciales tienen que ver también con esta cuestión multifacética del derecho humano al ambiente. Y es por ello que vamos a encontrar una diversidad de afectaciones en la conformación de quién puede ser víctima a través
de un acto de afectación ambiental. Decía que me quería concentrar un segundo en el artículo 9, y es que esencialmente en todo lo atinente a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en el numeral 3 específicamente ordena que los estados parte tomen medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar amenazas e intimidaciones a los defensores realizando actividades de... Esto, ni más ni menos, es un llamado a los ministerios públicos de los estados, naciones, partes, en trabajar con sus dispositivos fiscales, por una parte, y sus dispositivos de la seguridad pública, sus dispositivos policiales, guardias civiles, etcétera, que tienen que ver con el debido ejercicio del derecho a la seguridad pública, a la seguridad ciudadana, y la posibilidad de llevar entonces y de manera efectiva adelante las pretensiones, las legítimas pretensiones de la protección ambiental y todos esos derechos que quise enumerar rápidamente recién, que están asociados a este ser de un ambiente sano, sostenible. La verdad que el acuerdo de Escazú es un acuerdo de avanzada. Hemos visto que luego de ser heredero de la Convención de Aarhus de Europa, la reciente directiva de 2024, la directiva 12.003, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal, ha previsto dentro de sus expresiones fundantes que los delitos medioambientales, en tanto sean denunciados por personas que están interesadas en su protección, estas personas particulares que realizan las presentaciones para llevar adelante el ejercicio de las pretensiones de protección ambiental, ejercitan o prestan un servicio de interés público, dice la directiva. Y además, ese papel que llevan adelante, dice la directiva, tiene que ver con la salvaguarda y el bienestar de la sociedad. Y por lo tanto, en tanto, dice la directiva, aparezca ese temor a sufrir represalias, es necesario poner en movimiento dispositivos públicos para protegerlos en función de que el correcto y tranquilo desempeño de sus funciones va a beneficiar a la sociedad a través de una protección equilibrada y eficaz. Es decir, estamos viendo que hay una lectura por parte de los principales documentos internacionales de protección ambiental en que hay que tomar en serio el remedio a las inseguridades, a los temores en el papel de los defensores del ambiente. Y esto me trae otra vez a nuestro continente. La idea es que nosotros muchas veces hemos sido llamados a proteger a víctimas, pero otras veces, inclusive decisiones judiciales han dicho que no tenemos competencia para intervenir de manera integral, de manera global, respecto a la protección ambiental en procesos determinados. Y lo que quiero aquí es mostrar que el concepto que hoy en día ha consensuado Iberoamérica respecto a el carácter de víctima en nuestra región está previsto específicamente o está expresado específicamente en las reconocidas guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos, elaborado por la red iberoamericana de los ministerios públicos. Y en este orden, si uno hace un foco en el artículo 13 respecto al concepto de víctima, podemos ver que víctima no va a ser, insisto, lo que decía al principio, una víctima tradicional, una víctima en el formato que todos tienen concebido, sobre todo los operadores judiciales extrafiscal, en el sentido de que es una persona individual, un grupo de personas individualizadas, sino que también en el artículo 13, numeral 2, podemos ver que toda persona física afectada por un ilícito, aunque inclusive no sea sujeto pasivo del mismo, es decir, podemos incorporar en el concepto amplio iberoamericano de víctima a personas que están viendo efectos ambientales y sin haber percibido en su persona o patrimonio los efectos,
en su condición de reclamante puede ser víctima en los términos del Ministerio Fiscal. En segundo orden, el artículo 18 llama específicamente a los ministerios públicos intervenir cuando este tipo de víctimas, que ya podemos llamar indirectas o vinculadas a través de un interés difuso, un interés de incidencia colectiva respecto a las afectaciones ambientales, son víctimas en este sentido amplio y, por tanto, siendo víctimas, involucran al Ministerio Fiscal de cada uno de los países miembros del tratado y que reconozcan las vías de Santiago a trabajar en su protección. Y finalmente quiero decir que no solo deben trabajar respecto a cuestiones de naturaleza institucional, es decir, garantizarle la seguridad para el legítimo ejercicio de estas cuestiones de interés ambiental a las víctimas, sino que también deben intervenir dentro de los procesos para asegurar cuestiones que tengan un carácter procesal respecto a esta condición de víctima. Si uno a su vez observa otro de los instrumentos generalizados en la región, tiene también las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Y aquí específicamente en estas reglas acordadas por la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2018, vemos que en su parágrafo 5, numeral 10 y 12, entienden que las personas que hayan sufrido un daño son en todo orden víctimas y por lo tanto llaman a los ministerios fiscales a intervenir en su protección para evitar dos cuestiones, como dice el parágrafo 12. La victimización primaria, es decir, que no sean afectados en su seguridad y persona respecto a los efectos de la infracción al ordenamiento público, sino también evitar victimización secundaria, es decir, que por las propias condiciones de los trámites no sean las personas sometidas a mayores aflicciones. Y esto es muy importante porque en los procesos ambientales generalmente asociados a la protesta pública vemos que hay una suerte de revictimización de los grupos interesados que trabajan en pos de la mejor salud de sus ambientes. En el propio plan de acción de defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina, vemos que ha establecido, acorde con toda esta idea que yo estoy tratando de rápidamente exponer y terminar en los últimos 3 minutos que me restan, a ejes prioritarios y acciones estratégicas tales como realizar actividades de capacitación y sensibilización para operadores de justicia como propiamente nuestros sistemas fiscales. Esto está muy bien, yo quiero celebrar esta situación en función de que han empezado a advertir de que hay que capacitar a quienes tienen este rol de protección de las víctimas que pudieran ser los defensores y defensoras de derechos humanos ambientales, pero también déjenme llamar un poco la atención de algo que, y voy a hacer un pequeñísimo homenaje a mi abuela que decía, también hay que cuidar a los cuidadores. Y en este punto quiero solamente empezar a iniciar esta conversación en función, por ejemplo, de lo que ha dicho la Corte Interamericana en el caso Habitantes del Oroya versus Perú en el año 2023, en el cual en el parágrafo 304 dice la Corte que debe considerarse como defensor o defensor de los derechos humanos en función de las actividades que realizan estas personas objeto de consideración, objeto de catalogación. Y después agrega, con independencia de que la persona que lo haga sea un particular o un funcionario público, y lo haga de manera intermitente u ocasional. Es decir, hay una suerte de concepción muy amplia que involucra a los defensores ambientales oficiales, es decir, que pertenecen a organismos oficiales. Hace ya muchos años empezamos en nuestra organización a tener algunos llamados de atención.
Y yo quiero recordar al ya hace un tiempo fallecido fiscal uruguayo Enrique Viana. Esto es una noticia fíjense, del 28 de septiembre de 2011, es decir, hace muchos años. Habíamos empezado a observar, en el caso puntual de Enrique, en aquel momento, él había recibido un ataque con 2 impactos de bala en su cuerpo, en ambas piernas, y le rompió la rótula. Y Enrique, en ese momento, advertía que él asociaba, luego la investigación, y sabrán, por supuesto, los ciudadanos y operadores de justicia uruguayos realmente qué pasó, pero Enrique decía que esa agresión él la relacionaba a las fuertes actuaciones que había tenido en temas de gran magnitud en la República Hermana de Uruguay respecto a su trabajo ambiental. Y eso fue una advertencia en aquel momento. De 2011 a el año pasado, vemos cómo ha variado el enfoque y la calidad de las amenazas que empiezan a sufrir los fiscales o que vienen sufriendo sistemáticamente los fiscales de nuestra región. El año pasado, la fiscal Evelyn Lamadrid Vence recibe una amenaza de muerte por investigar minería ilegal y tráfico de fauna marina en Chimbote, en Perú. Lo que la fiscal decía era que en razón específicamente ya expresada de su tarea de acciones contra la minería y la pesca ilegal, ella lastimosamente y preocupantemente esta amenaza. Esto quiero dejarlo muy en claro en función de que estamos observando la escalada no solamente en los defensores ambientales, si se quiere, estricto senso, sino también, y en este formato que he planteado respecto a cómo concibe la Corte Interamericana la función de defensor de derechos humanos ambientales como funcionarios públicos de los fiscales. Insisto con esta frase que decía mi abuelita, hay que también preocuparse por cuidar a los cuidadores. Por último, y cerrando ya la idea, no solamente son estas amenazas de gran escala, estas amenazas de muerte, sino que también el sistema muchas veces, y nosotros lo hemos visto en nuestro país, empieza a tener atisbos de anticuerpos con la actividad fiscal ambiental comprometida. En este punto, y no hace más de 2 semanas, la Red Argentina de Fiscalías Ambientales ha emitido un cuestionamiento, ha emitido un comunicado, ha expresado una posición respecto, por ejemplo, a la función fiscal especial en los contextos de adjudicación de probation en casos de gran envergadura, casos ambientales de gran envergadura en la República Argentina. Y es que de una forma generalizada, los códigos argentinos prevén la posibilidad de que el fiscal se oponga en ofertas de salidas concertadas en función de tareas respecto a grandes casos ambientales, y estas probation pueden ser, por supuesto, opuestas por el fiscal y en este caso no tendrían que tener procedibilidad. Ha advertido la Red Argentina de Fiscalías Ambientales que esto no puede continuar sucediendo y por lo tanto ha hecho este comunicado que finalmente, por razones estrictamente o bajo el camino estrictamente procesal de este caso en particular, esto ha sido nuevamente repuesto en el trayecto procesal que correspondía. Pero lo que queremos dejar en claro es, como ha dicho la Rafa en el momento fundacional, que es la frase que nos viene llevando de un tiempo a esta parte en esta tarea mancomunada de apoyarnos unos a otros, de compartir experiencias de unos a otros, de compartir muchas veces los momentos difíciles y obtener de las experiencias de nuestros compañeros y colegas las formas de atravesar estos momentos importantes de la profesión. Es una frase, y la quiero dejar dicha para cerrar, nunca más nadie solo. Y esta frase ha sido tal vez el lema esencial de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales y nos ha servido también de unidad, de alianza respecto a esto que nos toca enfrentar el día a día y que, homenaje para todos los colegas, lo hacemos con muchísima vocación. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Sebastián. Excelente tu presentación. Quiero destacar respecto a esto último que comentó Sebastián, esta resolución judicial del día viernes que se dio acá en la provincia de Neuquén, en Argentina, respecto de este caso que bien mencionas, se había resuelto inicialmente en contra de la opinión fiscal y que luego hoy se resuelve en favor de esta opinión. Pero puntualmente, más allá del caso en particular, lo que quiero destacar es que durante la resolución del caso, los jueces del Tribunal de Impugnación expresamente hicieron referencia al acuerdo de Escazú, refiriendo que el acuerdo justamente manda a los países a tener organismos especializados, que en este caso el Estado neuquino cumplió con esa labor, pero que además manda a la posibilidad de que estos organismos especializados cuenten con recursos para justamente cuestionar todas las decisiones en los procesos ambientales también. Entonces, llevar un poco a conocimiento que ya dentro de la Argentina, en este caso, en una provincia del sur del país, ya se está aplicando el acuerdo de Escazú, incluso en el fuero penal, que a veces es el menos permeable a este tipo de incidencias. Con este breve comentario voy a dar lugar a la siguiente expositora, que es la doctora Angeli del Pilar Mayó Pérez, de Colombia. Angeli es coordinadora de la Red de Protección Medioambiental de la Asociación Internacional de Ministerios Públicos, de la IAM, y fiscal delegada de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Angeli es especialista en la persecución penal de delitos complejos contra los recursos naturales. Lidera la articulación transnacional entre las fiscalías de Iberoamérica, enfocándose en el intercambio de evidencia técnica para combatir el tráfico de fauna, la minería ilegal y la deforestación a escala regional. Con esta breve introducción, te doy la palabra, Angeli. Bueno, muchas gracias, Julieta. Un saludo cordial para los organizadores de esta COP, la cuarta conferencia de las partes, y también a los organizadores y demás miembros y colegas que se encuentran adscritos a las distintas redes de protección ambiental y asociaciones. Para la red de protección ambiental de la IAM, pues es un honor que se nos haya dado la oportunidad de participar con algunos comentarios y, digamos, algunos aportes relacionados con la implementación del acuerdo de Escazú en materia de judicialización en el ámbito penal. Y pues he querido darle como un nombre a mi participación, y es precisamente cómo se ha evolucionado en el acceso a la justicia ambiental, pero más allá de la justicia ambiental, en la justicia restaurativa en materia penal por parte de los ministerios públicos, miembros de la red de protección ambiental. Y podemos decir que evidentemente Escazú... Disculpe, le interrumpo 2 segundos porque no sé si el resto lo está viendo bien. Si puede activar y desactivar la cámara nuevamente. Ahora sí. Qué pena. Bueno, gracias. Estábamos comentando que efectivamente vemos cómo Escazú actúa como un mecanismo para disminuir esa impunidad en contra de los delitos contra el medio ambiente y precisamente todo aquello que afecta a los defensores ambientales. Escuchaba atentamente al doctor Sebastián Llorén, y ese concepto de defensores ambientales no solamente visto como aquellos que están en el ámbito particular o colectivo, sino también dentro de la misma institucionalidad estatal. El asunto es determinar cuál ha sido precisamente esa estrategia adoptada por los distintos ministerios públicos para avanzar en la implementación de acuerdos que como Estado parte hacemos de ese tratado, de ese convenio o de ese acuerdo de Escazú. Y vemos que efectivamente muchos de los que ratificaron ese acuerdo de Escazú hacen parte también de estos ministerios públicos o fiscalías ambientales. Y es precisamente esa evolución que ha hecho que los fiscales y los jueces
en punto de administrar ya no esa justicia ordinaria, sino más allá de esa justicia ordinaria, esos cometidos de esa justicia ambiental han evolucionado en la interpretación del derecho ambiental, no considerado ya como un derecho colectivo o de menor valía o de tercera generación, sino algo mucho más profundo, que es precisamente la aplicación de ese derecho humano ambiental con una visión sistémica, una visión holística, una visión de integralidad y de globalidad. Es por ello que he considerado 5 ejes estratégicos que han permitido que los administradores de justicia, no solamente los fiscales, los ministerios públicos, sino los mismos jueces y magistrados que velan por el cumplimiento de esos cometidos de justicia ambiental globalizada, puedan, digamos, de una u otra forma, aterrizar en lo que denominaba Juliet esas garantías operacionales, pasar de lo formal, de lo teórico, a lo material, a la aplicación concreta de justicia material. Y es por eso que hemos querido hacer hincapié en el reconocimiento amplio de lo que es la condición de víctima al interior de los procesos, no solo administrativos, sino penales. Y la pregunta es, ¿cuál sería la víctima realmente dentro de esos procesos que adelantamos como administradores de justicia? Y hemos creído que siempre la víctima es el ser humano, solamente individual o colectivamente reconocido. Y hemos evolucionado a tal punto que en la actualidad vamos más allá en materia de investigación, en materia de reconocimiento, y es considerar no solamente a los seres humanos como víctimas, sino a los seres no humanos. Y encontramos, digamos, en las investigaciones y en los procesos, que ya estamos haciendo no solamente el reconocimiento, sino partícipe a las distintas entidades que puedan llegar a representar los derechos de esos seres humanos y de esos seres no humanos, como los animales, los bosques, los ríos, los páramos, porque las nuevas concepciones ecocéntricas y biocéntricas nos obligan precisamente a ir más allá, ir a los procesos, a reclamar derechos de esos seres también no humanos. Entonces, me parece fundamental porque en todo el desarrollo jurisprudencial que hemos visto a nivel iberoamericano ha habido un gran avance, no solamente en la constitucionalización, sino en el reconocimiento a través de ya distintas sentencias, en las que quiero verdaderamente hacer especial énfasis en la declaratoria de sujeto de derecho a la Amazonía, del bioma amazónico. ¿Por qué tan importante? Porque precisamente ese ecosistema impone las obligaciones a los ministerios públicos en la lucha de toda la criminalidad ambiental que se desarrolla en un ecosistema que compartimos los países miembros de Escazú, algunos de ellos, y también que hacemos parte de la red de protección ambiental, los países amazónicos. Y es fundamental por eso un segundo punto y obligación para poder aterrizar ese reconocimiento y esa declaratoria. ¿Cómo la hacemos efectiva? A través de los procesos de investigación judicial en el marco del proceso penal. Y es precisamente cuando encontramos que las fiscalías y los ministerios públicos de manera reciente han implementado al interior de su institucionalidad, digamos, planes de acción o direccionamientos estratégicos, dependiendo el nombre que le quieran dar cada una de ellas, en la priorización de asuntos ambientales. Pero más allá de esa priorización, cómo se ejecutan a través de una estructura administrativa, y hemos visto cómo se han creado fiscalías, unidades especializadas, delegadas ambientales, ya sea a nivel de ministerios públicos o fiscalías. No todos los países actúan en materia penal a través del Ministerio Público. En mi país, por ejemplo, en Colombia, lo hacemos a través de la Fiscalía General de la Nación, pero también lo hacemos a través de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Que aunque tiene una función de seguimiento, vigilancia y control, también coadyuva ese ejercicio de la acción penal. Y es por eso vemos que esa creación de esas unidades especializadas lo que busca es dotar al operador jurídico de esas herramientas, de esa capacitación importante, y rescato también la intervención del doctor Sebastián cuando habla de esas capacidades técnicas que debe tener, ese conocimiento amplio que debe tener el administrador de justicia ambiental.
el tema va más allá de la justicia ordinaria. No solamente es suficiente ser penalista. Hay que tener amplio conocimiento en materia de medio ambiente y protección efectiva a la naturaleza. Es por ello que cambiar el enfoque, cambiar la visión, tener en cuenta que cuando administramos justicia no solamente tomamos decisiones ambientales, sino también estamos tomando decisiones que comprometen derechos humanos fundamentales. Es por eso que vemos con especial cuidado que esa capacitación, que ese ejercicio que hacen permanentemente los ministerios públicos, los fiscales ambientales, lo hacen en punto a poder tener la idoneidad para ir a reclamar justicia, medidas cautelares, ¿verdad?, de carácter urgente, necesario, en favor de los defensores y líderes ambientales y en favor de los ecosistemas. Porque es que ya no podemos tener una visión fragmentaria en reclamar justicia ambiental solamente para los líderes y los protectores ambientales, que si bien es cierto, Escazú tiene claro ese mandato, la visión debe ser más integral. También reclamamos justicia, también pedimos medidas cautelares de protección especial para los ecosistemas, porque no podemos desligar la naturaleza, el ser humano, del elemento cultural que es el hombre. Entonces reclamamos justicia para los ríos, reclamamos justicia y medidas de protección especial y de intervención para ordenar suspensiones de actividades de minería ilegal, de deforestación, de tráfico de fauna y flora en áreas de frontera que afectan de manera transnacional a ambos países en una frontera, como por ejemplo lo que sucede entre Colombia, Brasil y Perú en la triple frontera, y así también con todo lo que tiene que ver con las organizaciones criminales que se financian a través del ejercicio de economías ilegales. Entonces, ¿cómo podemos ir a solicitar unos amparos ante un juez de control de garantías, un juez constitucional o un juez de conocimiento en materia penal? Tenemos que tener claridad cómo opera esa necesidad, esa razonabilidad, esa proporcionalidad de una medida cautelar en favor del ecosistema que permita a todos los organismos de investigación judicial y a las fuerzas del orden de un Estado, ¿verdad?, militares, en su gran mayoría autoridades administrativas, actuar de manera conjunta y articulada en la presencia en los territorios donde se requieren proteger los ecosistemas y se requieren proteger las personas que están asentadas en esos territorios, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas. Incluso el mismo ejercicio legítimo del trabajo que realizan muchas ONG ambientales y cooperantes de la Unión Europea y de Norteamérica, que hacen presencia permanente en nuestro territorio defendiendo estas causas ambientales. Es por eso que otro eje o enfoque fundamental en materia de judicialización es el fortalecimiento de esa política criminal, ambiental y pública a nivel iberoamericano. Vemos cada vez más cómo el discurso no solamente es interno en materia de protección a la naturaleza y a los defensores ambientales, es globalizado, es regional. Y por ello las políticas criminales cada día más se están endureciendo en lo que tiene que ver con la persecución del crimen ambiental. Pero también vemos que esa política criminal debe ser ejecutada por una institucionalidad fuerte. Entonces vemos cómo las reformas legislativas que se dan al interior de los ministerios públicos de los países miembros de la Red de Protección Ambiental. Me disculpan, creo que otra vez se volvió a congelar la cámara. Bueno, vemos cómo esa protección que se solicita a través de la norma, de lo formal, debe ser aterrizada en la ejecución de la actividad judicial que realizamos diariamente los fiscales, los ministerios públicos, los jueces. ¿Y cómo podemos llegar a hacerlo más efectivo? Claro, con un marco jurídico amplio, robusto, pero también con unidades especializadas o equipos especializados en materia de investigación y recolección de la prueba ambiental. Y es por ello que vemos
digamos, de una manera positiva, como países que no tenían implementadas fiscalías ambientales de manera reciente han reformado sus estatutos penales y han optado por implementar fiscalías para poder hacer efectiva la protección, porque si no sería teórica, sería utópica. Y es como Ecuador, y yo siempre traigo el ejemplo de este país hermano de Colombia, no tenía fiscalías ambientales. Y en un trabajo que hicimos a través de la Red de Protección Ambiental, en unas mesas de trabajo, ese ejercicio de buenas prácticas y compartimentación llevó precisamente a la Ministerio de Justicia de ese país, el Ministerio Ambiental, a tomar unas decisiones y a la misma Fiscalía a decir, debemos presentar un proyecto de ley para generar unos delitos ambientales y unas fiscalías ambientales. Y hoy por hoy Ecuador cuenta con fiscalías ambientales y trabaja de manera mancomunada en las áreas de frontera todo el fenómeno de la minería criminal de manera transnacional, hace presencia en los territorios, en las áreas protegidas, lo cual pues es un avance poderoso. Y también quiero rescatar el acuerdo que se hizo dentro del marco de la OCA que permitió la implementación del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía, el CCPI. ¿Por qué quiero rescatarlo? Porque ese acuerdo que se hizo entre los países partes, entre todos los países que hacen parte del CCPI, donde están las policías de investigación para proteger el bioma amazónico, es lo que permite de manera eficaz hacer planeaciones operacionales, ir con los mecanismos de manera articulada de los países que hacen parte en el CCPI amazónico, que tiene su sede en Manaus, Brasil, hacer controles e interdicción a investigaciones en contra de la criminalidad ambiental que tanto daño le hace a este ecosistema patrimonio de la humanidad. Entonces vemos cómo desde el CCPI se hacen planeaciones investigativas, se hace presencia a través de operativos interagenciales y transfronterizos para destrucción no solamente de dragas, sino también para impactar las economías ilegales de deforestación en sus 4 motores, cultivos de uso ilícito, todo lo que tiene que ver con ampliación de la frontera agrícola y la tala y la deforestación, que pues sabemos que es el principal flagelo que ataca a la Amazonía, y obviamente la minería ilegal. Es por ello que vemos con buenos ojos cómo en este propósito de fortalecer la política criminal, ambiental y pública hemos tenido todo el acompañamiento de las agencias de cooperación judicial internacional, como son los programas de la Unión Europea, el UNDC, que nos apoya permanentemente en capacitar no solamente a las fiscalías, a los jueces, sino también a la policía judicial, que es la encargada precisamente de traer todos los insumos necesarios, la prueba, y de llegar a esas comunidades, a esas víctimas, para poder, con el apoyo de ellos, recolectar información y hacer presencia en los territorios y liberarlos del flagelo más apremiante, que es precisamente la presencia de organizaciones criminales en sus territorios, el asedio. Y es gracias a esa formación académica que hemos podido lograr llegar a territorios apartados en la selva amazónica, a territorios en páramos, en bosques, en ríos. Y es por ello que es vital dentro de esa política criminal el fortalecimiento de la institucionalidad y de la normatividad. El cuarto eje estratégico, porque sé que el tiempo es oro y es apremiante, es que las investigaciones ambientales ya no pueden seguir siendo manejadas con una visión fragmentaria y reduccionista. Es decir, cada vez que un fiscal ambiental tiene en sus manos un proceso de tráfico de recursos naturales, debemos ver toda la cadena y vemos que siempre hay un país de origen, un país en tránsito y un país final. ¿Qué nos invita a ello? Nos invita a trabajar con una visión de transnacionalidad, con una visión más globalizada de los procesos, y eso tiene que ver mucho con la cooperación judicial internacional que facilitamos a través de las diferentes redes, tiene que ver con la posibilidad de conformación de equipos conjuntos de investigación para aterrizar precisamente ese contenido del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, ¿verdad?, de un acceso a la justicia, y poder así hacer que las víctimas participen de manera activa desde el inicio en esos procesos, porque ya no solamente es un problema local, es un problema que va más allá de las fronteras. La afectación de las comunidades indígenas en áreas de parques naturales nacionales
o de áreas de especial importancia ecológica que comparten biomas como el amazónico y otros ecosistemas estratégicos, se vuelve un problema transnacional, donde las comunidades tienen que irse incluso del otro lado de la frontera, desplazadas y despojadas de su territorio. Por esa razón, las investigaciones deben ser integrales y la conformación de equipos conjuntos de investigación, gracias a la guía que ya tenemos implementada al interior de la IAN, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la guía de delitos ambientales para la investigación y judicialización de esta conducta atada a la criminalidad organizada, nos permite implementar de manera efectiva ese propósito de Escazú. Y un quinto elemento o enfoque importantísimo y que hemos venido teniendo en cuenta y fortaleciendo los administradores de justicia ambiental es la democratización del acceso a la información ambiental dentro de los procesos penales. Recuerdo que antes de Escazú no se le daba acceso a la información a las víctimas y los denunciantes porque consideramos que el proceso era extremadamente reservado y que ni siquiera ellos nos podían o podían solicitar copias o podían solicitar información o actualización de los avances en la investigación. Y eso ha cambiado. Con Escazú es posible que las víctimas desde el inicio pidan acceso a la información penal, que es reservada, pero teniendo en cuenta que hay ciertos asuntos que comprometen derechos fundamentales en la estrategia de investigación de los investigados que, pues, obviamente, de acuerdo a la normatividad existente de cada país, pueden llegar a tener restricción. Pero el resto, toda la información puede ser pública para las víctimas directas de los delitos ambientales. Y es por ello que los ministerios públicos juegan un papel muy importante, porque en la construcción de la prueba, sobre todo de la prueba ambiental, muchas víctimas, como vemos, son comunidades vulnerables que están en los territorios. Esas víctimas que están asentadas en los territorios, una comunidad indígena, una comunidad afrodescendiente, una comunidad campesina, difícilmente puede tener acceso a medios económicos para practicar una prueba costosa como la. ¿Y quiénes sí la podemos practicar? Somos la institucionalidad. El Estado, desde sus fiscalías, desde sus ministerios públicos. Por eso es supremamente importante democratizar ese acceso y permitir el traslado de esa prueba, porque esa prueba no solamente es vital dentro de un proceso penal, también es vital dentro del ejercicio de acciones constitucionales que podemos compartir con las víctimas. Y es por eso que debemos entender que las víctimas buscan, más allá de la sanción penal, una reparación de esos daños ambientales, y por eso quiero cerrar con una conclusión, y es que debemos migrar de ese enfoque de justicia retribucionista, donde la finalidad del proceso penal ya no sea simplemente la sanción y la multa, o no decir simplemente porque es muy difícil llegar a una sanción en materia ambiental, sino la clásica sanción de prisión o multa, sino ir a la reparación integral de los daños causados a las víctimas en los territorios. Y esa reparación colectiva la podemos lograr con una visión de restauración al interior de los procesos ambientales. Reparación integral por parte de una corporación, de una empresa, de una organización criminal, de personas naturales o jurídicas. Es lo que realmente buscan las víctimas y demandan. El acompañamiento con la práctica de las pruebas por parte de los ministerios públicos es fundamental. Es fundamental y vamos a seguir trabajando en ello desde la red de protección ambiental, y de manera mancomunada estos espacios nos permiten decir que en buena hora ya las fiscalías ambientales estamos aplicando de manera permanente en el ejercicio de nuestra labor constitucional y legal los cometidos del Acuerdo de Escazú. Ya lo veníamos haciendo antes de Escazú, porque nuestras constituciones y nuestras legislaciones internas nos obligan a proteger las víctimas. Pero no solamente dentro del proceso ambiental, también dentro de todo aquello que tiene que ver con ese enfoque de vulnerabilidad y esas garantías de protección por amenazas, por desplazamiento o despojo. Por eso la visión de integralidad y de compartimentar información al interior de la institucionalidad con fiscales especialistas en género, especialistas en derechos humanos, no es de menor valía. Y está haciendo carrera esa forma de trabajo, que creo que es la que pretende Escazú que nosotros vinculemos a nuestro ejercicio diario. Es por ello que quiero cerrar pues,
con una frase, y es que el acceso material a la investigación ambiental y garantía de protección de las víctimas ambientales es fundamental. No hay justicia ambiental si no dotamos de garantías a las víctimas dentro de los procesos de investigación y judicialización en materia penal y restaurativa. Es por eso que para poder lograr disminuir esa impunidad ambiental tenemos un gran desafío, no solamente a nivel interno, sino a nivel iberoamericano, y con toda la certeza y sin duda alguna sé que vamos a seguir contribuyendo a ello desde nuestra misionalidad. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta en la sala virtual y no me queda más que felicitarlos por este espacio que ha permitido que nos conozcamos y que podamos compartir todo este conocimiento. Gracias, doctora. Excelente su ponencia, muy práctica. La verdad es que hay varias reflexiones para hacer. Lo vinculo prioritariamente con lo que mencionaba Jorge, de la necesidad de contar con organismos que no solo tengan ambiental en su nombre, sino en su espíritu, que tengan esa capacitación, que tengan los equipamientos y los recursos adecuados para realmente cumplir con esta labor. Más allá de todo lo interesante para mencionar, por una cuestión de tiempos, voy a priorizar presentar al doctor Luciano Lubet. Él es presidente de la Asociación Brasileña de Ministerios del Ministerio Público de Medio Ambiente de Abrampa y secretario de la Red Latinoamericana de Ministerios Público Ambiental. Es promotor de justicia en el estado de Mato Grosso do Sul, con una reconocida especialización en la protección de biomas críticos como el Pantanal. Luciano es un impulsor clave de la cooperación jurídica en América Latina, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas y satelitales para la investigación de daños climáticos y ambientales. Con esta breve introducción, Luciano, te cedo la palabra. Muchas gracias, amigos. Es un honor estar acá en este side evento del Acuerdo de Escazú y reviendo tantos amigos ahí de tantos tiempos, como Jorge, Seba, la doctora Angeli, Julieta y todos que están acá, que todos lo que nos une este sueño de ponernos juntos los fiscales latinoamericanos y quizá por todo el mundo para una justicia ambiental, garantizar el derecho sano al medio ambiente de todos. Mi charla, yo voy a hablar un poco de cómo la Fiscalía en Brasil y un poco de lo que conozco también de los fiscales en Latinoamérica por cuenta de estos sueños que construimos juntos, de la construcción de REDEMPA, ¿no? Que es la Red Latinoamericana de Fiscales Ambientales, que ha nacido acá en Bonito, 2007, 2008, y que se ha crecido tanto con tantos congresos y compartidas. Hablar como un poco nosotros fiscales en este rol podemos trabajar en la temática de Escazú, pero poniendo un poco de la experiencia brasileña. Y decir hablar después de Jorge, de Angeli es muy difícil porque ya abordaron muchos temas que yo iba a hablar. Incluso abandoné mis dispositivos acá para que podamos tener más tiempo para hablarnos. Sí, pero que concentré 3 puntos esenciales del Acuerdo de Escazú que están directamente en sus objetivos y cómo conectamos estos con la actuación de la Fiscalía en Latinoamérica, más especial en Brasil. El primer punto es el derecho a la información ambiental, que hay que ser tempestiva, o sea, en el tiempo cierto, comprensiva, o sea, que las personas comprendan lo que está hablando, y instrumentalmente fornecida a las personas. La participación pública en los procesos ambientales, que no sea solamente formal, por medio de una audiencia pública, un acto público de oír las personas, o un formulario en la internet, como muchas veces se ve, y que nadie se sabe lo que contestan, y que nadie se sabe lo que hace las autoridades con esta información, con esta participación.
Y el último punto, el acceso a la justicia en las cuestiones ambientales y la protección a los defensores del derecho. En este primer punto de acceso a la justicia ambiental, me gustaría hablar que con la conformación que se ha hecho la Constitución Federativa de Brasil, a la Fiscalía Ambiental en Brasil, a los ministerios públicos, tenemos una fiscalía que es muy fuerte, independiente del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, un órgano auxiliar de la justicia con rol constitucional que tiene autonomía presupuestaria y los fiscales tienen independencia funcional, o sea, ellos tienen independencia en ejercer su trabajo. Pero un punto que, doctora Angeli, creo que podemos aprender con Rafa, con Argentina, y que hace mucho tiempo yo defiendo en la Redempa, es que se amplíe el rol de las fiscalías en Latinoamérica, no solo para la actuación penal, pero también para la actuación civil. Yo he visto en poquísimo tiempo cómo la creación de la RAF en Argentina ha impulsionado que fiscales argentinos que tenían en sus manos la potestad civil han ejercido como en acciones de amparo, garantizando la participación ciudadana, garantizando el derecho de la información, porque ni siempre cuando un Estado cercea el derecho a la información, el derecho a la protección, a la participación, esto es un delito penal. Pero cuando los fiscales ambientales en Latinoamérica tengan en sus manos la acción de amparo que ustedes tienen, acá en nosotros se llama acción civil pública, pero que tenemos en mano un instrumento procesal efectivo y la autonomía o la legitimidad para representar a los ciudadanos frente a los estados es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque ni siempre una procuraduría jurídica del Estado tiene la independencia que los fiscales tienen. Como yo, como procurador de un órgano ambiental del Estado que está haciendo una audiencia pública o no está oyendo la población en un gran sistema de permiso ambiental que se puede violar derechos, como el mismo procurador puede trabajar contra el Estado. Es ahí que entra, en mi visión, la importancia, sin afastar la importancia de los procuradores ambientales, que en Brasil desarrollan un trabajo belísimo, en muchos países desarrollan, pero ni siempre tienen esta independencia que los fiscales tienen en los países. Y con esto digo que, por ejemplo, en Brasil, de las 65,000 acciones civil públicas ambientales, que son las más importantísimas que tiene nuestro sistema procesal, 58,000 son directamente venidas de los fiscales ambientales, del Ministerio Público Fiscal Ambiental. Entonces, esto se comprueba que la población tiene un acceso directo a la justicia gratuito, sin necesidad de pagar pericia, sin necesidad de pagar abogado, por medio de accionamiento de los fiscales ambientales, que acá funciona incluso por e-mail. Si envía un correo electrónico a la oidoría de nuestro, yo tengo que abrir una carpeta, un despacho y dar una finalidad de aquello, porque mi oidor o mi corregedor, no sé cómo se habla en español correctamente, la autoridad fiscal que fiscaliza a los fiscales, acompaña esta denuncia aunque sea anónima. Y esto conecta mucho con la protección de los protectores ambientales. Entonces, esto, somado a un cabedal de instrumentos procesales que tenemos, pido licencia.
Perdón, es que olvidado de traer esto. Está disponible a los fiscales, que ha sido incluso un libro que trabajamos con cómo estos instrumentos de inversión de la carga probatoria, de la responsabilidad penal de la persona jurídica, está desarrollado en Latinoamérica. Entonces, concretamente, yo pienso que nosotros fiscales podríamos colaborar con el acuerdo de Escazú, identificando las fragilidades ambientales de las fiscalías de Latinoamérica, para que tuviésemos dentro del acuerdo de Escazú un estándar mínimo y recomendable a los fiscales para que sean los que trabajan en esta temática de protección a los derechos ambientales. El segundo punto, aún dentro del acceso a la justicia, que nosotros tenemos que trabajar de manos dadas con los jueces. Hay que tener jueces capacitados, sensibilizados y de preferencia justicias especializadas ambientales, como hace poco tiempo, por una iniciativa del ministro Herman Benjamin, que muchos deben conocer ahí, que es una lideranza, la gran lideranza nacional ambiental de derecho ambiental de Brasil. El ministro Herman Benjamin, veniendo aquí en la COP15 de las especies amenazadas en Campo Grande, donde yo vivo, fomentó la creación de la primera justicia especializada en defensa del Pantanal, que se va a crear dentro en breve, una justicia especializada para esto, y con esto la creación también de una fiscalía ambiental exclusiva para actuar junto a estos jueces defendiendo el Pantanal. Entonces, otro punto que quería traer. El segundo punto, la generación de información ambiental. La información ambiental no puede ser solamente una información reactiva, pero una obligación estatal de transparencia ambiental activa, y el rol de la Fiscalía en Brasil por utilizar estos tipos de acción civil pública, que sea como el amparo que ustedes tienen. Empezamos a desarrollar la exigencia que los órganos ambientales, el Poder Ejecutivo, tuviera una transparencia ambiental, y que la omisión de informaciones ambientales sea la excepción y no la regla, y que sea justificable por qué se omite una información ambiental. Somos muchos felices porque con un caso de la fiscal Andrea Pérez, de aquí de Campo Grande, contra el municipio de Campo Grande, que no fornecía, el municipio no fornecía informaciones ambientales de una unidad de protección ambiental en Campo Grande. Este caso llegó a la Suprema Corte de Brasil, el Superior Tribunal de Justicia, donde está la justicia que decide todos los casos federales, no la justicia constitucional, y con base en este caso, el Superior Tribunal de Justicia determinó que el Estado tiene que tener una transparencia activa, el deber de publicar en Internet, independiente de solicitación, los documentos ambientales de todo. Una transparencia pasiva, cualquier persona puede solicitar información sin decir por qué, solo porque es necesario. Transparencia reactiva. El poder público, cuando tenga que contestar una solicitación que no está disponible, hay que cambiar sus procesos para disponibilizar esto. Y aún, no sé cómo es en sus países, la información ambiental en los registros de inmuebles. Si yo tengo una estancia, una hacienda, una finca, y tengo una acción de amparo contra esto, o un proceso penal con este caso, por ejemplo, de tala ilegal, tengo que poner esta acción en la certidumbre de nacimiento del inmueble, para que un comprador, un banco que va a hacer una financiación o algo así, se pueda conocer de esto y no conceder la financiación para una violación ambiental. Eso ha sido muy positivo en Brasil, y esta transparencia activa acá también es algo que la Fiscalía Federal, el Ministerio Público Federal, ha utilizado para monitorear en un proyecto que se llama Transparencia de las Informaciones Ambientales, de la Cuarta Cámara de la Fiscalía. Monitora más de 106 órganos ambientales de Brasil en esta transparencia activa, incluso con estas acciones
nos llevó acá en Mato Grosso do Sul a hacer un acuerdo con el órgano estadual para esta transparencia activa. Cambiando para la cuestión de participación ciudadana, acá en Brasil también por manejo de acción directas de inconstitucionalidades llevada a la Corte Suprema Federal o independiente del caso estadual, las fiscalías también tienen agido para que las leyes que cambian cuestiones importantes en Brasil de ordenamiento territorial, por ejemplo, en la planificación urbana, cambiar el uso del suelo, cambiar el tamaño de los edificios en la beira-mar. Los argentinos que les gustan tanto Camboriú, sabe cómo es ir a una playa que no tenga tantos edificios o que tenga más edificios sin sol, que en estas leyes se haga la participación ciudadana y la consulta pública. Ya se cambió y se anuló leyes que cambiaban el uso del suelo. Otro ejemplo de información, derecho a información, la Fiscalía Federal acá y la estadual en la Amazonía ha ingresado con acciones judiciales contra proyectos de mercado de carbono, de crédito de carbono, hechos en comunidades tradicionales, indígenas, no sé si está correcto este uso de palabra indígena en español, para que ellos tengan derecho a información y decisión sobre sus territorios. Para respetar mis 15 minutos, quiero traer solo 2 puntos que ya ha sido traído por Sebastián y por Argeli. Un punto en la indemnización a las víctimas, traer que yo ayudé a coordinar un trabajo que mi sueño sería que fuera ahí traducido al español a los fiscales españoles, que es un guión de la indemnización ambiental y la valoración del daño ambiental en materia de derecho difuso, conectando con la idea de derecho a la naturaleza y cómo nosotros fiscales podemos manejar esta cuestión de valoración del daño ambiental. Eso ha sido aquí con el Consejo Nacional del Ministerio Público, de la Fiscalía Ambiental, un órgano oficial que se juntó más de 20 fiscales, 40 expertos para hacer ese guión, pero que ahora está se traduciendo en instrumentos más prácticos como calculadoras que tú pones allá cuánto ha sido de deforestación, cuánto pescado ha morido en una contaminación, y esto se hace la cálculo del daño de inmediato. Creo que esto podría ser algo muy concreto en Redempa, en AYAMPE, para compartir esto. Y por fin, la necesidad de como ha traído Argeli, no quería dejar de hablar, cómo está cambiando la delincuencia organizada ambiental. Antes teníamos delincuencia organizada de minería ilegal, de madereros, de algo así, pero ahora tenemos el ingreso de los carteles de tráfico de droga que descubrieron que la temática ambiental, minera, deforestación, tala, es algo muy más lucrativo y menos arriesgado que la propia cuestión de daño, que la propia droga, ¿sí? Entonces, esta realidad en la protección de los defensores ambientales cambia todo. Porque una cosa es lidar con una pandilla, una organización criminal específica de minería, específica de tala ilegal, que tiene un nivel de violencia muy más pequeña do que un cartel de tráfico de droga que se ve con sus barcazas de minería ilegal, con sus equipos de deforestación ilegal siendo destruidos por acción de las fiscalías, aquí en Brasil de IBAMA. Esto cambia todo y tenemos que fortalecer con el acuerdo de Escazú cómo protegemos los fiscales y las personas que accionan la fiscalía. Esto creo que es un reto muy grande, ¿sí? Y para finalizar mismo, me gustaría conclamar esta red que tenemos de cooperación entre Redempa, la red de AYAMPE, la RAFA, la ABRAMPA, la AJOAVIS y otras redes todas. Nosotros somos pocos fiscales para estarmos en Latinoamérica aislados en cada una red para acá, para allá. Tenemos que tener una confederación de las redes, de las asociaciones,
algo así, para que tengamos todos juntos una fuerza de remarmos todos en la misma dirección. Muchas gracias. Gracias, Luciano. Sin duda que la cooperación internacional que traes tanto vos como Angeli también a consideración es fundamental para que se hagan operativos y efectivos los derechos ambientales en Latinoamérica. Bueno, para terminar con esta mañana de trabajo de ministerios públicos en el marco de Escazú, voy a presentar al doctor Marcelo Cousillas de Uruguay. Marcelo es abogado uruguayo con una maestría en Derecho Ambiental y especialización en Derecho y Administración Ambiental. Es profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de la República de Uruguay y en la Universidad de Montevideo. Es gerente del área jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay. Es copresidente del Programa de Montevideo para el Desarrollo de Derecho Ambiental del PNUMA. Fue presidente del Comité Jurídico durante la elaboración del Acuerdo de Escazú y actualmente preside la mesa directiva y la COP en representación de Uruguay. Como podrán ver, Marcelo es uno de los principales arquitectos del Acuerdo de Escazú. Es un académico y negociador de referencia internacional en el diseño de marcos institucionales para la democracia ambiental y el cumplimiento de tratados internacionales. Es un honor para nosotros tenerlo con nosotros esta mañana. Marcelo, te doy la palabra. Muy buenos días. Es un gusto contactarme con ustedes desde la sede de esta próxima reunión de la Conferencia de las Partes. Estamos aquí en los finales de los preparativos para comenzar mañana. De manera que agradezco mucho la invitación de los organizadores, agradezco el contacto de la doctora Clarisa Neumann para poder estar presente en el día de hoy. Y realmente los felicito por la organización de esta actividad en el marco de esta conferencia. Creo que es muy oportuna, además de ser muy importante. Es muy importante por el tema que toca, pero además es muy oportuna si la vinculamos con esta reunión, con esta cuarta reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Tal vez sea poco lo que desde mi perspectiva pueda agregar. Las presentaciones anteriores han sido muy buenas, muy abarcativas. Jorge, haciendo referencia al rol del Ministerio Público, tanto desde el punto de vista penal, pero también desde el punto de vista civil, en los países en que eso es posible. El doctor Lloret, hablando de la defensa de los defensores, y bueno, cómo no hacerlo cuando el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo internacional que hace referencia específica, el primer acuerdo vinculante que establece disposiciones concretas referidas a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, el artículo 9, esta novedad que el acuerdo nos presenta. La doctora Mailo, que me gustó mucho cómo hizo referencia a la justicia penal restaurativa y a la necesidad de la reparación integral para las víctimas y para el ambiente, porque esa característica de lo ambiental que requiere la recomposición, cuando es posible, porque sabemos las dificultades que todo eso tiene, y por supuesto la presentación del doctor Llobet, que puso en el tapete la información, la participación, otros de los pilares del Acuerdo de Escazú, además de el acceso a la justicia, que ciertamente es el motivo principal de nuestra presentación. Y yo quiero iniciar, agregar a estas presentaciones, destacando que entre las menciones de ellos se hizo referencia a dos Antonios. El doctor Llobet habló de Antonio Benjamin. Bueno, probablemente el jurista más elevado
esta generación que ha dado al derecho ambiental una nueva visión, que ha dado al derecho ambiental una profundidad mucho más allá de fronteras. Antonio es reconocido internacionalmente como un cultor y un contribuyente esencial del derecho ambiental. Pero también Jorge mencionó a otro Antonio, a Antonio Bercher, que lamentablemente ya no nos acompaña. No nos acompaña presencialmente, pero Antonio, desde su fiscalía en España, también trascendió fronteras. Y él ha sido formador de formadores, él ha sido de alguna manera un formador del derecho penal ambiental en su país y de las legislaciones ambientales penales en muchos otros. De manera que ha sido muy oportuna estas menciones y yo que no quería dejar de destacarlas. ¿Por qué decía que es muy importante este tema y es muy oportuno? Y es muy importante porque las fiscalías tienen necesariamente que tener un rol en un tema como el ambiental, en donde los intereses difusos, los bienes colectivos, los derechos humanos son la esencia. El Ministerio Público tiene que representar el interés de todos, tiene que representar a la comunidad en el proceso y tiene que ser de los operadores jurídicos el que de alguna manera aliente la protección de esos intereses. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la perspectiva tradicional del derecho ambiental es la de la prevención. Y desde ese punto de vista, los ministerios públicos tienen de alguna manera que encontrar las vías para que la prevención siga siendo el distintivo del derecho ambiental, también en el proceso judicial. Pero el derecho ambiental, por ser preventivo y por poner énfasis en la anticipación a las consecuencias negativas, no puede abdicar de la sanción y de la represión. Y nuevamente ahí el Ministerio Público aparece cuando nuestras legislaciones logran aprobar la tipificación de delitos específicamente ambientales. Entonces, yo encuentro que el rol del Ministerio Público debe ser destacado y destacable a la hora de hacer realidad el derecho ambiental en nuestros países. El Acuerdo de Escazú, que en el artículo 8 busca garantizar el derecho de acceso a la justicia en los temas ambientales en general, pero también para preservar los otros derechos de acceso, el Acuerdo de Escazú deja abierta una puerta muy importante para tomar acción los distintos operadores del derecho y en ellos destaco al Ministerio Público. Porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional, pero su implementación es esencialmente nacional. Porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que ciertamente busca establecer estándares básicos, pero esencialmente es un acuerdo de cooperación. Y ambos aspectos, implementación nacional y cooperación, llaman en el ámbito del acceso a la justicia a la participación de los ministerios públicos. A veces encontramos que en el ámbito jurídico y especialmente en el ámbito litigioso, lo que
parece surgir como más evidente es la oposición de intereses, el conflicto. Y yo encuentro que el Acuerdo de Escazú nos llama también a encontrar el necesario balance, los mecanismos de cooperación, de equilibrio. Tenemos que encontrar la manera en países como los nuestros, en los que no sobran los recursos, en los que las posibilidades técnicas, económicas, muchas veces son limitadas, de encontrar los mecanismos de cooperación a nivel regional, pero también a nivel nacional. Tenemos que encontrar las formas para que el Ministerio Público pueda respaldarse en autoridades ambientales y en organismos especializados que le puedan dar base técnica para que en el proceso pueda utilizar medios probatorios expertos. Al mismo tiempo que las agencias ambientales y las autoridades ambientales muchas veces han de requerir el apoyo de los ministerios públicos para la persecución y la represión de los infractores de la normativa ambiental. Y por supuesto, y como se ha dicho aquí, la protección de los defensores, cuidar a los que cuidan, decía la abuela de Jorge con mucha sabiduría, con la sabiduría de lo sencillo. Y por eso yo quisiera terminar invitándolos a seguir los debates de esta cuarta reunión de la Conferencia de las Partes. Yo decía que el tema de hoy es importante, pero también es oportuno. Y miren, la oportunidad viene porque uno de los proyectos de decisión que va a discutir y que va a ser propuesto para su aprobación en esta reunión es la decisión 4/9, relativa al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Si ustedes han seguido las reuniones anteriores de las conferencias de las partes, habrán visto cómo ha ido evolucionando desde cuestiones reglamentarias y operativas en las primeras reuniones, porque había que poner en marcha el acuerdo, para pasar después a cuestiones vinculadas a los derechos de acceso propiamente, en materia de información, en materia de participación. Incluso en la última conferencia se aprobó el Plan Regional para la defensa de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Pero en esta conferencia se busca aprobar una decisión vinculada al cuarto pilar, el que está pendiente y el que nos ocupa hoy, que es el acceso a la justicia. Y el proyecto de decisión lo que pretende es operativizar mecanismos para que los estados parte hagan efectivo este derecho. Por eso es que el proyecto de decisión exhorta a los estados parte a tomar medidas nacionales para implementar el derecho de acceso a la justicia, pero también, y fíjense, invita a juristas, universidades, asociaciones de abogados y otras entidades y organismos competentes en materia judicial, vinculados a asuntos ambientales, a que puedan contribuir en la implementación del Acuerdo de Escazú, específicamente del artículo 8. Y si esta decisión se aprueba, se creará un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre acceso a la justicia, que estará integrada por representantes de los estados parte, con la
participación del público, como sucede en todas las actividades del acuerdo, pero con una diferencia que no se daba en el caso de otros grupos ad hoc de composición abierta creados en COP anteriores, en que específicamente se propone que esta decisión incluya que el grupo de trabajo ha de ser apoyado por especialistas reconocidos en el tema de acceso a la justicia, con lo cual se busca que esos juristas, las universidades, la academia, las asociaciones de abogados, los ministerios públicos, los poderes judiciales también estén vinculados a este grupo de trabajo que funcionará si esta decisión se adopta a partir de la finalización de esta conferencia de las partes. Así que los invito a seguir los debates que se van a generar especialmente a partir del día miércoles, y especialmente los convoco si este grupo se aprueba para que puedan formar parte de él. Y permítanme terminar haciendo una referencia al cine o a algo muy alejado o aparentemente muy alejado del derecho. Porque si tuvieron oportunidad de ver el cómic, de leer el cómic o de ver la serie El Eternauta, la serie argentina El Eternauta, dos de sus protagonistas, personificados por un argentino y por un uruguayo, justamente, viene al caso, porque Juan Salvo lo protagoniza un argentino y Favalli, el uruguayo César Troncoso, tienen varias frases que son muy atinentes a nuestro acuerdo, porque de alguna manera esa serie distópica o futurista o de ciencia ficción, si alguien quisiera, es en realidad un gran alegato a lo colectivo. Es un gran alegato a lo social. Y una de las frases destacadas del protagonista de Ricardo Darín en el rol del Eternauta es que nadie se salva solo. Y de alguna manera es lo que el acuerdo de Escazú busca plantear. Y lo que de alguna manera nos propone o nos trae nuevamente a consideración. Y el coprotagonista de esta serie, dos personalidades bien diferentes, Favalli le dice a Juan con mucha sorpresa, haciendo referencia a una radio vieja y a implementos que tenía guardados en el sótano o en el garage, le dice en alguna oportunidad, Juan, lo viejo es lo que funciona. Y el Ministerio Público acompaña el derecho, es parte del derecho desde muy antiguo. Y lo que el Ministerio Público nos aporta es lo viejo, que revestido del derecho ambiental, que es lo nuevo, y bueno, es lo que funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras. Creo justamente que, como vos bien mencionás, hoy uno de los grandes desafíos de los ministerios públicos es este trabajo conjunto y colaborativo que también marca el rumbo del Acuerdo de Escazú. Bueno, vamos a tener que dar por finalizada esta jornada. Realmente contamos con grandes ponencias, pero lamentablemente no nos quedó tiempo para algunas preguntas.
No obstante eso, voy a agradecer profundamente al doctor Marcelo Cousillas, a la doctora Angeli del Pilar Mayo Pérez, al doctor Luciano Loubet, al doctor Jorge Alberto Barraguirre y al doctor Juan Sebastián Lloret por la generosidad de sus aportes y por compartir con nosotros no solo sus conocimientos, sino también esta visión estratégica que tienen para la región. Creo que ha quedado claro en las jornadas de hoy que los ministerios públicos tenemos este enorme desafío de convertirnos en verdaderos defensores ambientales en los términos del acuerdo, y que para abordar este desafío justamente es el acuerdo de Escazú el que nos da la ruta operativa de cómo vamos a trabajar hacia el futuro. Es por eso que voy a dar por cerrado el evento con esta convicción de que el trabajo conjunto es el único camino eficaz para la persecución del delito ambiental y la protección de nuestro patrimonio común. Agradezco a todos los presentes en esta sala virtual por su interés y compromiso con la democracia ambiental, y los saludo a todos. Que tengan buenos días.